desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Amable teleaudiencia de Maya Televisión, bienvenidos al noticiario Al fin de la noche, transmitido desde el estudio de prensa de Maya Televisión, instalado en la Escuela de Locutores, adscrita al Instituto Semioficial 1 de diciembre. Nuestro saludo con la estima, con el respeto, pero con la tarjeta de presentación de la costa norte de Honduras, el calor de los costeños. La temática a tratar en esta oportunidad es una de las pocas veces en que podemos abordar el tema de la comunicación social, específicamente la radiodifusión. El pasado 13 de febrero fue el Día Internacional de la Radio. Es un medio de comunicación tan popular, tan adherido a la humanidad, a la sociedad y por supuesto a la población. Hablar de radio es hablar de locutores, es hablar de periodistas, hablar de arte dramático y por supuesto su gran componente, las noticias, la música, el entretenimiento y por supuesto la publicidad, que es tan familiar entre nosotros. La radiodifusión. La radio es una de las invenciones maravillosas de la tecnología que ha sido reforzada y acompañada por el arte de la actuación, la locución, el periodismo, la literatura y sobre todo la música como su gama de sonidos, de la instrumentalización, los compositores, los arreglistas, los cantantes y también los coristas. Se establece que en 1865, cuando se formuló matemáticamente la teoría de las ondas electromagnéticas, comprobadas por el físico alemán Jacobo Clark Maxwell y verificada por Henry Hertz, igual ya se proyectaba en que todo lo que hacía la humanidad y la sociedad de Europa pronto se podría escuchar mediante la radio. Un sistema de emisor y receptor mediante el cual la comunicación social se hace sin verse ni percibirse, más que imaginar lo que se está transmitiendo por medio de imágenes mentales. La radio. La radio es una tecnología que transmite señales con la modulación de ondas electromagnéticas, sin medio físico de transporte, más que propagarse a través del arte y el espacio. La radio tiene algunas características. La inmediatez, más tarda en enviarse un sonido que el receptor captarlo y llevarlo directamente al oído, al sentimiento, a todo el organismo, de una, de dos o de grupos de personas. Es rápido, es al instante. La televisión posiblemente es parecido, pero la radio es inigualable. La prensa, las revistas y todos los medios impresos tardan su producción, su ejecución y luego su difusión. La radio es completamente al instante. En los últimos tiempos las redes sociales también tienen una gran velocidad, pero no se puede comparar a la radiodifusión. La personalización es otra característica de la radio. Recrea un sentido de pertenencia, que a pesar de ser masivo y popular, la radio es sentimental, es afectivo y caluroso
al individuo donde la persona se imagina de diversas formas al locutor que habla. ¿Le ha pasado a usted que esté escuchando a un locutor, en este caso los varones, escuchar aquella voz tan elegante, aquella animosidad, aquella acción tan señorial? Pero la sorpresa es cuando los conoce. Allí está, como quien dice, aquello que habla es donde la mula botó a Genaro. Esa es cuando usted tiene una percepción del locutor o de la locutora que es eminentemente positiva y que se imagina lo que en realidad no es cuando ya se encuentra con él. Pero también puede ser a la inversa. Pueda que usted tenga una mala percepción o una mala caracterización del hablante, en este caso del mensajero, el locutor, la locutora, y cuando se le encuentre, en realidad va más allá de lo que usted se imaginó. En la televisión todo esto queda revelado, no solamente con la imagen, sino con el movimiento y sobre todo con el color y otras acciones que hacen el refuerzo de la pantalla, donde por una vía tiene que decirse la palabra y por otra tiene que ir la imagen. Lo multisensorial, una tercera característica, se puede escuchar y realizar otras actividades con la radio. Todo entra por el oído para irse directo al corazón. El radio se puede chinear, abrazar, usted puede arroparse con el radio, puede dormirse, puede viajar, trabajar, puede reírse, pero también usted puede llorar con su radioreceptor en compañía. Algunos ejemplos de esto está como los que quieren dar el último mensaje. Lo han dado por medio de la radio. No sé si usted ha oído la historia de un compositor cubano que hizo la canción Nosotros. ¿Lo recuerda usted, Iván? A don Pedro, que hizo esa canción y nunca pudo enviarle la carta ni pudo despedirse de su novia. Murió de tuberculosis. Los padres le dijeron que ya no podía acercarse a la muchacha y a la muchacha le dijeron que definitivamente ya no podría estar con ella. Y vean ustedes, lo hizo a través de la letra de una canción, una composición, y le dijo a un trovador que la cantara a través de un programa de la radio que la muchacha sabía escuchar. Cuando la muchacha escuchó el mensaje, salió en busca de él, lamentable, ya había muerto. La otra historia está aquí en Honduras. La era de los secuestros, las radios de servicio social transmitían la mensajería que querían dar a conocer los criminales, los delincuentes que tenían las personas secuestradas. No sé si todavía lo hacen, al menos allá en Tegucigalpa, la radio Moderna, la radio Satélite. Aquí en San Pedro Sula fue muy conocida la radio Eco. Ya desapareció esta emisora tan popular. De hecho, su eslogan era la popular y servicial, la emisora de las 24 horas. Pertenecía al grupo de emisoras unidas, donde está uno de los pioneros de la radio. La Moderna, que es dirigida por el premio de plata Alan Maradiaga, pertenece a la cadena audio-video que hoy se identifica como América Multimedios. Otra forma de ejemplarizar a la radio es el amor y el desamor. Alguien llama a la radio para manifestar que está enamorado. La muchacha, que constantemente son las que más lo hacen para mostrar que están enamoradas. Pero también cuando son traicionadas, cuando están desilusionadas, cuando han perdido la esperanza o están decepcionadas, ahí muestran el desamor. No se necesita museo, ahí está la onda hertziana de la radio. Y luego pues está la guerra y la paz. ¿Quién anuncia primero? La última hora, es la radio. Y para no irnos tan lejos, vaya, recordemos la guerra Honduras-El Salvador. Jugó un papel extraordinario HRN,
Radio América en 1969. Ya estaba en sus inicios la televisión y la prensa escrita fue el boom del diario La Prensa en San Pedro Sula, presentando su rotativa cuando las fotografías de don Víctor Morales, que andaba a su hijo, el pibe Morales, presentaban las fotografías del frente de guerra, ya impresas en primera plana. Ya se abandonaba la era del cliché. El cliché, digamos, tenían 10 moldes con la fotografía. Hablemos de un presidente inolvidable, querido y famoso, el doctor Ramón Villeda Morales, Pajarito. Pues el periódico La Prensa tenía 10 clichés y esas fotografías eran las que se imprimían, no había más. Hoy un periódico puede tener 1000 o los miles que quiera del personaje, en este caso los mandatarios, que son los más publicitados en la prensa escrita. La radio pues ha cambiado, ha dejado la era de las cintas, los cangrejitos, los riles, los cartuchos, igual que el vinil para la música, incluso ha dejado el minidisco, ha dejado el disc compact y ha pasado exactamente a un play de la computadora, entre otros. La radio data desde sus inicios en lo que se llaman las pistas, más conocidas como las bandas sonoras, y se identifican la onda corta, el AM, la onda media, la onda larga. La media es para las transmisiones regionales no tan lejanas, y la onda larga, que es para transmisiones ya más lejanas. La amplitud modulada, el FM es la frecuencia modulada, es un sistema que solo se necesita altura, lo hace por aire. La onda corta lo hace a través del reflejo de la ionosfera. Hay momentos en que no se puede transmitir si no hay condiciones, dura por horas, y usted dice, recuerdo que en mi radio de onda corta, dirán los abuelos y abuelas, las personas que pudieron disfrutar de las transmisiones de onda corta, había horas en que agarraba, pero clarita la radio, digamos la voz de los Estados Unidos, la radio Nederland, hablemos de la radio Habana, Cuba, o de la TGW, los que escucharon el concierto de la Chapinlandia, digamos. Pero aquí en Honduras, la HRN, don Nahum Valladares ha de estar escuchando y viendo esta transmisión, al igual que otros personajes como Henry Marvin Cabrera de los deportes, don Rolando Ramos del Valle. Aprovecho para enviarle un saludo muy especial. Allá en Olancho está don Brevé, un reconocido locutor, que le enviamos un saludo muy especial. Don Publigallo en la ciudad del Progreso y Oro, al igual que los veteranos de La Ceiba, de Puerto Cortés, de Olancho, de La Paz, de Choluteca. Como quisiera enviarles un saludo a todos ellos, al igual que en la ciudad de San Pedro Sula, Francisco Chico Burgos, los técnicos tan reconocidos como Miguelito Rivera, allí en Tegucigalpa, al igual que don Chico Cruz, allá en la ciudad en la vía de Cofradía, ya la van a elevar a municipio, dicen, y le van el rango de ciudad. Marito Ramírez, originario de Intibucá, y es un técnico muy reconocido y prestigiado en lo que es San Pedro Sula, y Rigo Euseda, que es el técnico de Radio Progreso en la ciudad del Progreso y Oro. Para todos los ingenieros técnicos les envío un saludo muy especial. Y luego pues ya después de la onda corta, el AM, el FM, entró el sistema online, que es la transmisión de internet, y que es como quien dice lo que está comandando y lo que ya está amenazando, de acuerdo a un evento de los franceses en el año 2008, el FM le quedaban 20 años de vida. Han transcurrido 10, digamos, significa que le quedan otros 10. Pongámosle que le quedan 12 años para que tenga vigencia el FM. Ya en otros países, como en la zona de los Países Bajos, allá en Europa, ha desaparecido el FM. Así como lo oyen, ya pagaron esas emisoras y ahora todo lo hacen por internet. Ya en las tiendas de Latinoamérica
están a la venta los aparatos con los cuales se interconecta. No es de dial, no es de sintonía porque no hay banda, simple y sencillamente es el sistema de internet. Y luego tengo entendido que ya los vehículos de reciente generación, los BMW, los Mercedes-Benz, las marcas japonesas de gran prestigio como la Toyota, la Mitsubishi, la Honda, ya vendrán con el sistema de internet que va a estar la lluvia sonora que se llama el Wi-Fi, para no solamente captar audio, sino que también imagen. Entre otras características, la onda corta en Honduras no existe una tan sola radio, ni tan siquiera pagada. Estamos al 0%. Las últimas que existían, la radio Comayagüela, ahí en Comayagüela, la HRBC, la Voz Evangélica de Honduras, tenía onda corta, la radio Cristiana Evangélica de San Luis del Pajón, en el departamento de Santa Bárbara, y en San Pedro Sula, la radio internacional que dirigía el señor Víctor Antonio Tito Handal. No conozco algún sistema de onda corta, y como les hablé, el AM que está, de acuerdo a este dato de la Escuela de Locutores, al 10%. Es decir, el sistema del dial solamente está un 10%. Todo lo que es el occidente de Honduras, creo que solamente hay una o dos estaciones transmitiendo en AM. Y aquí en San Pedro Sula, desde donde estamos transmitiendo, prácticamente las emisoras que están son de nostalgia. Radio Tiempo, fundada por don Víctor Manuel Rodríguez Barrios, la Radio Única, que es una empresa en alianza con el grupo Globo Comunicaciones, que dirige el licenciado Víctor Manuel Rodríguez Barrios, y estas frecuencias están asignadas al doctor Antonio Handal Saruch. Y luego, pues, las repetidoras de la N, la América, que están allí ya, como quien dice, por no abandonar a la audiencia que tiene AM, entre otros datos que les estamos presentando. La radio en sus inicios fue expresión sonora completamente en vivo. Vamos a conocer algunas capacidades de la radio. El oyente se sitúa por el ambiente que da cuerpo al sonido, hasta contextualizarlo y ubicar al auditorio. La ambientación es la recreación de un paisaje. Sin embargo, aunque siempre hace referencia a un entorno real, la ambientación puede ser la recreación de un paisaje que no existe, producto de la fantasía de quien lo diseña o la introducción de un ser vivo a un lugar y a unas condiciones de vida distintas de los que había tenido anteriormente. Tengo por acá en la mesa de redacción este libro que se titula La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, y esto, cuando fue llevado al cine, el señor Herbert George Wells, que nació en Inglaterra el 21 de septiembre de 1868, en el seno de una familia modesta. A los 17 años escribía en una escuela rural, pero como no había obtenido el título de maestro, su sueldo era muy bajo y las privaciones hicieron que contrajera tuberculosis, una enfermedad mortal para aquel entonces. Hoy es difícil que alguien muera de esto porque al menos los científicos cubanos y de todo el mundo ya tienen la cura. Pues aquí está. Se casó muy joven, pero abandonó a su mujer y a su trabajo, huyendo a Londres con una de sus alumnas, que más tarde se convirtió en su segunda esposa. Obtuvo un éxito inmediato como periodista y escritor de cuentos cortos. Su primera novela, La Máquina del Tiempo, que escribió antes de cumplir 30 años. Fue el primer bestseller de la ciencia ficción inglesa. En 1897 publicó El Hombre Invisible y en 1898 La Guerra de los Mundos. Estos tres títulos le situaron
en la primera línea de la ficción de la época. El éxito de Anticipaciones en el año de 1902, otro producto literario donde intentó la proyección de una obra que le llevó a formar parte de la sociedad denominada la Sociedad Fabiana de Londres, en grupo de intelectuales de tendencia eminentemente socialista. Wells, un proletario genuino, tuvo muchos conflictos con sus colegas fabianos, a quienes consideraba snob. Sus choques con otros grupos como el de Beatrice Webb y G.B. Slough tuvieron como resultado dos libros, Ana Verónica de 1909 y El Nuevo Maquiavelo en 1911, en los que caricaturizó a sus oponentes. Pudo hacer una caricatura a través de las letras. Además de su abundante producción novelística, Wells publicó en 1920 Esquema de la Historia como reacción a las duras condiciones que Francia e Inglaterra impusieron a Alemania en el Tratado de Paz. Este ensayo refleja su pacifismo y fue escrito al increíble ritmo de 1000 de palabras anuales. ¿Qué les parece a ustedes esto? Estamos hablando, no, de 1 millón de palabras anuales. Wells murió en Londres en 1946, rodeado por el respeto y la admiración de sus contemporáneos. Y este libro que les presento, creo que lo pueden encontrar en nuevas ediciones, fue el filmado de una película y llevada a la radio, y sobre todo la dramatización que hacía sentir a la gente como que si esto era realidad. La Guerra de los Mundos, dice en la última página de este libro, la Guerra de los Mundos es sin duda la más famosa y popular de las novelas de Wells. En ella aparece por primera vez el tema de los extraterrestres que invaden la Tierra, con propósitos que el lector no conoce directamente, pero adivina. ¿Qué pueden pretender más de la destrucción total del planeta? Este libro se publicó por primera vez en 1898, pero como todos los grandes libros, no ha envejecido. Es decir, se mantiene como que si hoy hubiera sido impreso y está completamente joven. Prueba de ello son las innumerables reediciones de una novela que encuentra una originalísima solución al angustioso problema que plantea la invasión de nuestro planeta por una raza de monstruos del espacio. Es decir, la información que se maneja es que esto está llevado al celuloide, a la cinta y también llevado a la radio. Pero lo que conmocionó fue cuando se hizo la dramatización para la radio y la gente en Estados Unidos creía que esto era real porque no fue suficiente las explicaciones que dieron los periodistas o los locutores de aquel entonces. Siempre ahondando y profundizando un poco más de la radio, con la radio el mundo se hizo más pequeño y se volvió sentimental, pero también se materializó. Es decir, ahora dime cuánto tienes y te diré cuánto vales, cuánto valen los precios de los productos de uso, de consumo, que anuncia la radio y que la gente corre a comprarlos y a usarlos o al consumirlos. Muchos de los productos que anuncia la radio son enfermizos o son mortales. Es el caso de las bebidas, las comidas. La radio fue un invento utilizado en las actividades militares de la denominada Primera y Segunda Guerra Mundial. Enseguida pasó al mundo civil.
Desde aquí nunca más estarían distantes o separadas la información y la música en el mundo. En el año 1906 se considera como la primera transmisión radiofónica del mundo en la Nochebuena desde Burn Rock Station, en lo que es en Massachusetts. Ahí sonó la canción Holy Night, es de Navidad y es de lo que puede reflejar acercarse al cristianismo, acercarse a la iglesia, a la evangelización y por supuesto al cristianismo. Una noche de paz. Y luego pues la narración de pasajes recitados de la Biblia. Vamos a encontrar esta pieza con diversas orquestas, diversas artistas. No sé si ustedes lo han escuchado con Celine Dion. Es extraordinario volverlo a escuchar. En 1920 la radio ya presentó programas de entretenimiento y ya para 1937 ya estaban completamente vigentes los sistemas de FM y luego el AM que hacían el complemento junto a la onda corta. Nos vamos a detener aquí en Maya Televisión luego de este viaje y de esta amplitud que hemos llevado con respecto a la radio. El 13 de febrero fue el Día Internacional de la Radio y nosotros queremos felicitar a los radiodifusores del mundo, que son los que han fundado una radio, los que han fundado una estación en las ciudades, en los pueblos, en las mismas montañas. Hoy están diferentes formatos en el mundo. Aquí en Honduras, las radios de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, en los 18 departamentos prácticamente no hay uno que no tenga una radiodifusora. Luego pues saludar también a los que han escrito en radio. Benny Moncada de estar escuchando la estación. Su libro, aquí lo tenemos en la Escuela de Locutores, titulado Los Locutores en Honduras, con Juan A. Moncada, Benny Moncada. Y ahí aparece en primera plana uno de los estandartes y de los podios con su respectivo micrófono de HRN, fundada el 1 de noviembre de 1933 por don Rafael Ferrari García, el padre de don Rafael Ferrari Sagastume, que hace poco murió. Y aquí aparece el señor Villeda Toledo, uno de los grandes locutores que vino del occidente de Honduras, pasó por San Pedro Sula, hizo su triunfo allá en Tegucigalpa. Es un influyente, prominente y respetado, prestigiado radiodifusor que ha hecho muchísimo en lo que es el grupo de emisoras unidas y también el grupo denominado de televisión Televicentro. Nos vamos a detener para luego pasar al segundo mosaico en este espacio de la radio. Quiero que alguien pregunta dónde tener este libro, La Guerra de los Mundos. Vayan a las librerías y especialmente ahí en los libros viejos, en la acera, en los puestos, perfectamente los puedan encontrar. Con respecto al audio, búsquenlo allí en YouTube, en el internet. Ahí está el audio con la dramatización, La Guerra de los Mundos. En esto de la película o de los vídeos que se han hecho, también tendrían que estar allí en internet. Yo no estoy completamente informado e ilustrado de cómo pudieron haber hecho esto, pero si lo hicieron en radio, es seguro que también lo llevaron a la televisión y lo pudieron llevar al cine. Lo que sí es que esto fue un boom de audio, de sonido, de radio, y aquí está la dramatización y también la imaginación. Los receptores, los oyentes pensaron que en realidad los extraterrestres nos estaban invadiendo. El noticiario Al Fin de la Noche por Maya Televisión desde la ciudad de San Pedro Sula, la cuna de la radiodifusión de Honduras. Estamos cumpliendo 90 años de radio. La primera estación de radio experimental fue la HRB, La Voz del Trópico, propiedad de la Tela Radio Company, la compañía, allá en Tegucigalpa, que tuvo el permiso del correo, el telégrafo, el teléfono y también de la radio, en una concesión, creo que de 99 años, algunos añitos todavía le faltan, pero que los historiadores como Joaquín Portillo no logran la respuesta a por qué la compañía abandonó esto tan influyente y que significa millones y millones de lempiras la adquisición de un permiso para transmitir
a través de una frecuencia. La primera estación de Honduras se funda en junio de 1929, la HRP1, a través del poeta, escritor, periodista y locutor Manuel Escoto Soto. Y también San Pedro Sula tiene el privilegio de haber fundado la primera escuela de locutores entre el año 2000 y el año 2001. Que el gobierno, que la Secretaría de Educación lo mire como el último canuto del alacrán, eso es otra cosa. Pero en realidad lo que debió ser ideal era que primero fundaran la escuela de locutores y que después fundaran la radio para que salieran los alumnos. Llevamos 14 promociones graduadas, esperamos graduar más locutores, y la otra es, como dijo Luis Edgardo el Escopeta Vallejo, no solamente en San Pedro Sula tiene que existir la escuela de locutores, sino que en Tegucigalpa y en todo el país. Nos detenemos con esta mensajería, volvemos con ustedes a través de Maya Televisión. Honduras somos todos. 5 estrellas dentro de una franja blanca de paz, de alegría, de frescura y de bellos cielos. Para ti, para contarte lo que siento yo por Honduras. Para ti y para mí, lo que yo siento por Honduras. Pinta de colores, buena nación. Siento la vida crecer. Pinta de colores. Honduras se crece, Honduras se alegra cuando vives mi país. Yo soy de Honduras. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. Somos para ti. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Honduras somos todos. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. La revista Vivir Mejor, con la licenciada Nora Alonso, con segmentos de belleza, moda, cocina, aeróbicos, salud, culturales, palabras que forman y fortalecen tu vida. Con invitados de calidad abordamos diferentes temas de actualidad de nuestra vida diaria, dando lo mejor en cada segmento. Tu cita todos los sábados de 11 a.m. La revista Vivir Mejor por Maya TV.
esta ocasión, Maya Televisión y su noticiario Al fin de la noche de la ciudad de San Pedro Sula está presentando una emisión especial dedicada a la radio, con motivo que en 1946 las Naciones Unidas declararon el Día Internacional de la Radio. No podemos pasarlo inadvertido. Nuestro presidente ejecutivo, el licenciado Mario Flores Ponce, es un apasionado de la radio y de la televisión. En 1982 estaba a temprana edad siendo gerente de Telesistema Hondureño, de Canal 7 de Televisión en la ciudad de San Pedro Sula. Hoy quisiéramos pues mostrarles a ustedes algunas imágenes de los pioneros de la radio. El poeta Manuel Escoto Soto, fundador de HRP1 en 1929. Que conste, este es el genial poeta Escoto Soto. A él la Municipalidad de San Pedro Sula tiene que hacerle un monumento por haber traído la primera emisora de Honduras, unos equipos que le vendió don José Goicochea en la ciudad de San Pedro Sula, y le dieron oportunidad allí la familia Bográn, el expresidente Luis Bográn, los Bográn, le dieron donde instalar la emisora allí en la primera calle, donde hoy está la librería Cultura, creo que allí fue, a unos pasos arriba de la Municipalidad de San Pedro Sula. Aquí está el poeta, su tumba está allí en el cementerio general. Tuve la oportunidad de platicar con su familia y de contarme la auténtica historia. Luego él se asoció con otras personas, trataba de salvar la radio, hasta que logró asociarse con el general Filiberto Díaz Zelaya. En 1938 este hombre murió temprano, tuvo algunas situaciones que no le favorecieron, un poeta, ya se imaginan ustedes, y no quedó bien claro de cómo fue la negociación con el general Filiberto Díaz Zelaya, pero total es que la familia del poeta Manuel Escoto Soto no tuvieron absolutamente nada con respecto a este patrimonio y a esta herencia. Hoy también reconocerle que fue el primer locutor, porque él y su familia hacían la radio, era radio de onda corta. Aquí está el primer locutor de Honduras, don Rafael Ferrari García. Él trabajó en la HRB, La Voz del Trópico, allá en Tegucigalpa, junto a un primo y junto a un diplomático mexicano. El técnico de esa estación era Mr. Kenneth C., el mismo que en 1933 le ayudó a instalar la emisora, la HRN, allá en Tegucigalpa, La Voz del Comercio. ¿Cómo se comprueba de que la HRP1 fue primero y no fue HRN? Porque doña Ilsa Díaz Zelaya, que está viendo y escuchando esta transmisión, al igual que algunos ex empleados ya bastante mayores de edad de la HRP1, como don Armando Benítez, Guayo Centeno, hay todavía periodistas y locutores que trabajaron en la P1, refieren que la historia es que la P1 aquí en San Pedro Sula le monitoreó las primeras transmisiones HRN. Parece que hubo ahí un préstamo de equipo para que saliera al aire la HRN. Una gran estación, se mantiene, es una gran corporación, y que le dio el calor este señor Rafael Ferrari García. También se merece otro monumento en lo que podría ser el Boulevard de los Radiodifusores. Esta fotografía está en la Galería de los Radiodifusores, en la Escuela de Locutores, que esperamos pasen a lo que será el Museo de la Radio, donde ya nos han donado transmisores de diferentes potencias, consolas, equipos, que solamente depende de usted, señor ministro Arnaldo Bueso Hernández, ministro de Educación, al igual que el director departamental Milton Omar Ayala Quijano. Ubíquense, císenle la historia con esto, con esta oportunidad que les estamos dando. Hoy quisiera mostrarles a otro radiodifusor. Él es de La Ceiba, el doctor Miguel R. Moncada, fundador de la Cuarta Radio en Honduras. El doctor Moncada, su familia, ellos todavía siguen en lo que se denomina
la actividad radiofónica, le han dado homenajes y reconocimientos como ser el pionero de la radio. Hoy pues hay otras estaciones, hay televisoras muy avanzados en La Ceiba, pero el doctor Miguel R. Moncada es su pionero. Les quiero presentar un personaje de Santa Bárbara, a don Miguel Elías Hadbun. Él fue el que fundó el 6 de enero de 1954 La Voz del Junco. Esta es una fotografía tomada en el estudio. Pueden allí usted ver, no sé si tendremos oportunidad de presentar ahí en la pantalla, las consolas de tubos viejísimas, el radio receptor, parece que es una modelo marca Telefunken, ya era de transistores, ya era de tubo. Esto fue en 1954, recordado ese año, por lo que fue el conflicto de la huelga obrera. 1954. En 1956, no tengo esta fotografía acá, se fundó La Voz de Occidente por el doctor Arturo Rendón Pineda. Saludos, doctor, nos está escuchando y recuerda su historia allá en 1979 cuando la guerra. Ya estos personajes que he presentado aquí, el señor Miguel Hadbun, como el doctor Escoto Soto, al igual que el doctor Miguel R. Moncada, el señor Ferrari, ya murieron. Aquí tengo al segundo propietario de Radio Progreso, el que la compró cuando estaba en Santa Rita y se la vendió a los curas del Progreso y Oro, a la Compañía de Jesús, a los jesuitas. Y así, don Carlos Colman tuvo varias estaciones aquí en San Pedro Sula, como la Radio Sula, la Radio Corona, que luego la convirtió en Radio Tiempo, la Radio Estrella de Oro, entre otros. Y también les quiero presentar a este soñador de la radio. Fundó La Voz de Centroamérica. Este hombre trajo a muchos artistas muy conocidos aquí en Honduras. Eran artistas mexicanos, casi todos los que traía a través de La Voz de Centroamérica. Soñó con tener una emisora muy poderosa. La llegó a instalar con 50,000 watts de potencia. La Voz de Centroamérica, los monarcas del espacio. Ya murió don Jorge Sicafi. Y también quisiera presentarles aquí a Mike Handal. Él fundó una de las primeras emisoras juveniles donde sonaron conciertos como los Beatles, la agrupación Bread, los Carpenters, una radio con un formato de música en inglés. Quiero presentarles al pionero de la radio en Puerto Cortés, a don Mario Prieto, fundador de la radio Cadena Porteña, la famosa QN de Puerto Cortés. Pero no puedo dejar de mencionarles y de presentarles a don Víctor Manuel Rodríguez Barrios, fundador de Radio Tiempo. Este fue locutor y periodista de la HRP1. Oiga bien, ya falleció don Víctor. Les presento aquí también a don Ruth Belazap, el caballero de la radio, fundador de Estéreo Sula, de Estéreo Centro, todos los pioneros del FM estéreo en la década finales del 70, principios del 80, en la ciudad de San Pedro Sula. Al señor Víctor Antonio Handal, sus padres querían que fuera médico, pero él decidió ser locutor, ser periodista, fallecido, originario de la ciudad del Progreso y Oro. Quiero presentarles también al fundador de Maya Televisión, el licenciado Mario Flores Ponce. Felicitaciones, licenciado, por usted. San Pedro Sula tiene esta ventana, tiene esta televisora de mucho cariño, de mucho respeto en Honduras. Y luego presentarles al pionero de la era digital, el señor Xavier Sierra, el fundador de una de las emisoras líderes tan escuchadas en Honduras como lo es Power FM. También quiero presentarles al señor Luis Carlos Gómez Portugués, ingeniero de radiodifusión de Costa Rica. Vino a Tegucigalpa a trabajar con la compañía Tela Radio Company y luego con la Radio Montserrat. Enseguida se enroló en San Pedro Sula con Radio El Mundo. El fundador de Radio El Mundo, aquí lo tenemos, don Federico Batistelo. La Radio El Mundo en el año 2019 cumple 60 años de fundación. Y finalmente presentarles a la televisión de oposición. Aquí está el señor Mauricio Ramos, que es la última televisora que prácticamente se ha fundado en Honduras, UNETV. Se quedaron el señor Silvio Peña, el doctor Miguel Antonio Fernández, que deberían de presentarse las fotografías, pero son los estudiantes de la Escuela de Locutores los que hacen posible esta presentación. Y por supuesto les saludo como el fundador de Radio 1,
la poderosa y libertaria de Honduras, una radio con una gran historia, pero no con tanta fortuna porque ha sido combatida, ha sido, como quien dice, atacada por el gobierno, por el sistema, por las Fuerzas Armadas, por la policía, por su oposición durante el golpe de Estado el 28 de junio del año 2009, defendiendo la constitucional y al presidente demócrata Manuel Zelaya Rosales. Y finalmente, decirle que aquí está la Escuela de Locutores de Honduras. Nos vamos a despedir con un documental sobre la historia de la radio en el mundo. Algunos dicen que fue Marconi, otros dicen que fue Popov, otros dicen que fue Cervera, pero en realidad el señor Nikola Tesla parece que es el genial inventor de la radio, entre más de 30 que se disputan la patente de la fundación de la radio que le dio la vida al cine, a la televisión, menos al teatro porque ya era existente. Hasta pronto, amigas. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. La revista Vivir Mejor, con la licenciada Nora Alonso, con segmentos de belleza, moda, cocina, aeróbicos, salud, culturales, palabras que forman y fortalecen tu vida. Con invitados de calidad abordamos diferentes temas de actualidad de nuestra vida diaria, dando lo mejor en cada segmento. Tu cita todos los sábados de 11 a.m. La revista Vivir Mejor por Maya TV. Turn it off. There's nothing on the radio anymore. Para algunos fue un milagro, otros la llamaron el triunfo del analfabetismo. Se encuentra ubicada entre la adoración y el desprecio. That's the most people that ever paid to see a politician. The whole thing is magically bizarre. I mean, when you think about it, I'm sitting in a room and I'm talking, and people are listening far away. I mean, it's like crazy. Entre la paloma mensajera y la televisión. Will Irene succeed in recapturing John's love? Will John go back to... Radio made the world smaller, just that fast. La radio existió y existirá. Para nosotros ya es algo que damos por sentado. Algo que incluso llegamos a considerar como un medio de segunda al compararlo con nuestro orgullo, la televisión. Pero hace menos de 100 años, descubrir que la gente podía comunicarse a través de grandes distancias sin utilizar cables estimuló al planeta a un nivel jamás igualado. Hoy, en Maravillas Modernas, la radio desde el aire. Maravillas Modernas. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. El 8 de diciembre de 1941, 60 millones de norteamericanos sintonizaron su radio para oír a Franklin Delano Roosevelt pedirle al Congreso que declarara la guerra contra Japón. Ese día de 1941, la radio ocupó la posición central en la vida norteamericana.
La gente confiaba en ella al buscar información, entretenimiento, muchas veces religión, y como una línea de vida para conectarse con el mundo que les rodeaba. Nadie conoció el poder de la radio mejor que Roosevelt, quien con excelentes resultados la utilizó para tranquilizar a los norteamericanos durante los oscuros días de la Depresión. Ahora, una vez más, escucharían la voz familiar de su presidente en hogares, oficinas, restaurantes, supermercados o estaciones de gasolina. La radio estaba en todas partes, era algo normal, a pesar de que solo pocas décadas antes no había existido. No fue Marconi. La mayoría le atribuye a Guillermo Marconi el haber inventado la radio, quien también es reconocido como el inventor del telégrafo inalámbrico, cuya patente obtuvo en 1896. Aunque era un brillante científico, Marconi no trabajó solo, tuvo muchos colaboradores y fue él quien se convirtió en el exponente y beneficiado de siglos de investigación en el área de la electricidad magnética. En cierta forma, es posible que Marconi sí descubriera la radio, pero descubrimientos previos realizados por una serie de grandes científicos y pensadores le dieron a Marconi muy buena idea de dónde buscar. La gran colaboración. La sed de guerra del ser humano creó la necesidad de comunicarse rápidamente a grandes distancias con el fin de llevarle ventaja a sus enemigos. Los caballeros medievales usaban el reflejo de la luz del sol sobre sus escudos como señales. Los soldados de Napoleón confiaban en sus trompetas y tambores. Los indios nativos norteamericanos intercambiaban señales de humo, mientras que los colonos norteamericanos se comunicaban con banderas. A principios del siglo XIX, el descubrimiento y desarrollo del electroimán hizo científicamente posible la comunicación telegráfica. En 1835, Samuel Morse envió su primer mensaje de puntos y rayas a través de los cables del telégrafo desde Washington a Baltimore. A comienzos de la Guerra Civil, el mismo país que estaba a punto de dividirse por un conflicto entre norte y sur, acababa de ser unificado de este a oeste al completarse la instalación de un cable demográfico transcontinental. 2 años después de terminar la guerra, se tendió un cable transatlántico. Poco tiempo después de instaladas las líneas telegráficas, los científicos se percataron de que la corriente eléctrica se escapaba de los cables, magnetizando objetos metálicos situados a distancias considerables. La causa de este fenómeno permaneció como un misterio hasta 1856, cuando James Clerk Maxwell, un físico inglés, probó matemáticamente que los impulsos eléctricos viajan en el espacio en forma de ondas. Estas ondas electromagnéticas, escribió, tienen la misma forma y la misma velocidad de la luz. Well, I think the history of radio starts with a man named Clerk Maxwell in the 19th century, who really stands as one of the most important physicists of all time, and really as important as Newton. Clerk Maxwell postulated the existence of electromagnetic waves, which of course are responsible not only for sound, but for all of the light that we have around us. En 1887, Heinrich Hertz, un joven científico alemán, intentó aplicar la teoría de Maxwell. Creó un aparato que consistía en 2 bolas de metal separadas entre sí por un pequeño espacio. Hertz conectó este artefacto a un carrete de cable, una batería, un interruptor y un envase de luz concebido para almacenar electricidad. Con solo activar el interruptor, Hertz logró que los electrones saltaran al espacio existente, alternando la polaridad de las bolas de negativa a positiva. Hertz llamó a este aparato un oscilador, porque la chispa oscilaba continuamente siempre que la corriente alterna fuera mantenida. Extendiéndose en su experimentación, Hertz conectó una bola de metal en cada extremo de un cable, creando una especie de lazo, pero dejando nuevamente un espacio entre los extremos. A continuación, acercó el lazo de cable al oscilador, pero sin tocarlo. Al encender el circuito del oscilador, una chispa saltó entre el espacio y el lazo. ¿Cómo podía suceder esto?, se preguntó Hertz, si el lazo y el oscilador no estaban conectados. La respuesta que Hertz especuló tenía relación con la existencia de ondas electromagnéticas. Estas ondas habrían viajado a través del aire del oscilador a la chispa. Este simple experimento se convirtió en la primera transmisión de radio. El oscilador de Hertz actuó como transmisor y su lazo de cable hizo de receptor. 5 años más tarde, Guillermo Marconi, de 18 años, leyó acerca de los logros de Hertz
y al instante vio las posibilidades comerciales de la comunicación inalámbrica, especialmente para la industria de la navegación. Convirtió el tercer piso de su casa en un laboratorio y empezó a leer todo lo que caía en sus manos relacionado con ondas hertzianas. Su objetivo era comenzar donde Hertz y otros se habían detenido. His parents had a very large estate in Italy. His mother was a Jameson from the Irish Whiskey Company. And when Marconi could not get the Italian government interested in his wireless telegraphy, his mother took him to London and connected him with the British postal authorities. And they saw the potential of what wireless telegraphy would do, and immediately snapped up the patent. A pesar de no haber tenido entrenamiento científico, Marconi fue capaz de incrementar la eficiencia del oscilador de Hertz a través de ensayo y error. Marconi agregó una antena conectada a tierra con la que logró enderezar las ondas, aunque nunca supo por qué. Posteriormente descubrió que elevando su antena podía ampliar la extensión de transmisión. Cuando se estableció en Inglaterra, Marconi ya había transmitido en código Morse vía inalámbrica a la impresionante distancia de 9 millas. En 1898, Marconi logró transmitir los resultados de una competencia de yates desde un bote remolcador, permitiendo que los periódicos imprimieran historias sobre la carrera antes de que los yates se regresaran a la costa. Como consecuencia, los dueños de embarcaciones comenzaron a adquirir sistemas inalámbricos y los instalaron en sus naves. El 27 de marzo de 1899, Marconi envió una señal inalámbrica a Francia a través del canal inglés. Lo que opacaba un poco los logros de Marconi, aunque solo fuese en su mente, era el hecho de pensar que la comunicación inalámbrica solo tendría éxito si era privada. El telégrafo y el teléfono eran privados, conectaban únicamente a la persona que transmite y al receptor. Pero la comunicación inalámbrica podía ser captada por cualquiera con un receptor. Para él, la privacidad era la clave del éxito en las comunicaciones, pero antes de aislar las señales tenía que distinguir unas de otras. En Inglaterra, Sir Oliver Lush había patentado la planta para regular la longitud de onda del transmisor, logrando que el receptor sintonizara solo esa onda. Marconi le compró la patente. A comienzos del nuevo siglo, ya el aire estaba plagado de señales inalámbricas consistentes solo de puntos y rayas. En 1901 se realizó el primer mensaje transatlántico a través de comunicación inalámbrica. 4 años después, el buque de vapor Arapaho usó por primera vez el código de emergencia internacional SOS. Poco tiempo después, a toda la flota naval norteamericana se le incorporó el equipo de Marconi. Podemos hablar. En la noche de Navidad de 1906, operadores inalámbricos, tanto profesionales como amateurs del área de Brant Rock, Massachusetts, captaron una señal que jamás olvidarían. En vez de los usuales puntos y rayas, escucharon voces humanas y las cuerdas de un violín entonando un viejo villancico. El responsable de esta transmisión fue un científico llamado Reginald Aubrey Fessenden. When Fessenden first played his violin on Christmas Eve, and the signal operators at first heard this music coming out. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.